Hola, soy el licenciado Sergio Cabañas, abogado de derechos aquí en la Florida del Sur. Gracias por acompañarme hoy. La pregunta de hoy en este video es, Doctor, ¿qué efecto tiene un procedimiento de divorcio cuando uno de los cónyuges se fallece o se incapacita antes de finalizar el divorcio? Bueno, esta pregunta muy interesante surgió en California con una pareja muy famosa que es un jugador de baloncesto, Lamar Odom, y su esposa Khloe Kardashian, que también era muy famoso en ese tiempo. Bueno, lo que pasaba ahí es que iniciaron un divorcio en California y todas las gestiones se habían terminado. Todo el acuerdo, ya estaban a punto del divorcio. Lo único que faltaba en ese caso es la firma de un juez dando una sentencia final que hubiese terminado o finalizado ya el divorcio que estaba en proceso. Bueno, una tragedia ocurrió. Y eso es que Lamar Odom se encontró en un hotel inconsciente de una sobredosis y estaba completamente incapacitado. Lo más interesante del caso es que aunque él estaba ya finalizando un divorcio con su esposa en ese momento, la esposa tenía la autoridad legal de hacer decisiones de parte de Lamar Odom para el tratamiento médico. Es más, que ella tenía la autoridad legal de desconectar a Lamar Odom de cualquier respirador artificial o cualquier soporte vital en el evento que él estaba usando las máquinas. Así que obviamente estaba una situación muy precario por este asunto, donde uno de los cónyuges que ya se había legalmente casi divorciado está haciendo decisiones de vida o muerte sobre el otro cónyuge que estaba ya inconsciente. Bueno, me puse a investigar cómo estas circunstancias, si hubiesen ocurrido aquí en la Florida, cómo aplicarían las leyes en ese caso. Y por eso yo hice un dibujo para tratar de explicar cómo las leyes funcionarían si esas circunstancias hubiese ocurrido aquí en la Florida usando las leyes de la Florida. Así que vamos a mi pizarra blanca. Bueno, aquí tenemos las tres categorías de un divorcio. Obviamente se empieza con el predivorcio cuando todavía existe el matrimonio. Entonces entramos a la etapa del divorcio, que se inicia con radicando un divorcio en corte y se finaliza con una sentencia final. Esto es muy importante de reconocer, porque el divorcio no ocurre de un día al otro en el estado de la Florida, sino se empieza con radicando el divorcio, iniciando el divorcio aquí, pasando por un procedimiento en corte donde ya se finaliza con una sentencia final y finalmente se entra en la etapa del postdivorcio. Bueno, vamos a suponer que tenemos una planificación patrimonial, empezando con un testamento y o un fideicomiso, que nombra al cónyuge como de beneficiario. Bueno, obviamente en un divorcio tenemos una relación que ya está fallando y por eso se inicia el divorcio, pero aún así sigue el matrimonio hasta que se empieza el divorcio. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, el cónyuge sigue siendo beneficiario y cuando se inicia el divorcio aquí, todavía durante el procedimiento de divorcio, aunque ya se anunció al mundo entero y legalmente que ya están en un proceso de separación y se quieren divorciar, ya no quieren tener esa relación, aún así el cónyuge sigue siendo beneficiario durante todo el procedimiento de divorcio hasta que se finaliza el divorcio con una sentencia final aquí. Después de eso, entonces el cónyuge sale del testamento fideicomiso. Es más, que se considera que el cónyuge nombrado como beneficiario ya falleció la persona que hizo el testamento y fideicomiso. Ahora, vamos a suponer que tenemos un poder financiero. Eso es un documento que nombra el cónyuge como agente para actuar de parte de la persona que hizo el poder para hacer cuestiones y transacciones financieras de parte de la persona incapacitada. Bueno, cuando eso ocurre, aunque la relación ya está en una situación precaria, no importa, el cónyuge sigue teniendo todos los derechos legales como agente y cuando se inicia el divorcio en corte, ahí termina el poder financiero de una vez para siempre. Así que con el inicio del divorcio ya se termina ese poder financiero. ¿Qué pasa si hay un poder médico, donde el cónyuge sigue siendo nombrado como agente? Bueno, aunque la relación está en una situación donde ya está fallando, el cónyuge sigue teniendo ese poder médico y cuando se inicia el divorcio, todavía ese poder sigue existiendo hasta
el juez nos da la sentencia final aquí. ¿Qué pasa si hay un testamento vital? Es un documento que nombra a un cónyuge como agente con la autoridad de desconectar a una persona de una respiradora artificial o cualquier soporte vital. Ahí sigue siendo el cónyuge, sigue teniendo ese poder, y cuando se inicia el divorcio, en verdad no pasa nada. El cónyuge sigue teniendo ese poder legal durante todo el procedimiento de divorcio hasta que se finaliza el divorcio con una sentencia final. Eso es lo que ocurrió al pobre Lamar Odom y su esposa Khloe Kardashian, que él tenía estos documentos donde nombraba su esposa como con esos poderes legales, esa autoridad legal, con un poder médico y un testamento vital. Se encontró inconsciente, y aunque el divorcio se había iniciado y ya estaba al punto de finalizar, ella siguió teniendo de esos derechos legales de vida o muerte hasta que se finalizó el divorcio. Así que eso es muy importante tener en mente cuando estamos pasando por un procedimiento de divorcio. Vamos a suponer que no hay ninguna planificación patrimonial. Entonces, la ley nos considera de estar en una de dos etapas. Si estamos a punto de incapacidad, créalo o no, la ley le da al cónyuge toda la prioridad y derechos legales para hacer decisiones de tratamiento y también sobre el uso de respirador artificial y o cualquier soporte vital. Eso sigue ocurriendo aunque la relación está fallando, y cuando se comienza el divorcio, ¿qué pasa? Bueno, de verdad nada. El cónyuge sigue teniendo esos derechos durante todo el procedimiento de divorcio hasta que se finaliza el divorcio aquí, con la sentencia final. Finalmente tenemos en una cuestión donde uno de los cónyuges fallece durante el procedimiento de divorcio. Bueno, lo que ocurre es las leyes de sucesiones sin testamento aplican. ¿Y qué pasa? Bueno, vuelvo y repito, el cónyuge sigue teniendo todos los derechos como beneficiario o beneficiaria durante el matrimonio. Y cuando se inicia el divorcio, esos poderes, esos derechos, sigue en sitio y existente hasta que se finaliza el divorcio con la sentencia final. Así que esto es una cuestión muy precaria que uno debe tener en consciente cuando está pasando por un procedimiento de divorcio. Bueno, espero que este dibujo le dio un sumario de cómo puede funcionar las leyes en un procedimiento de divorcio en el evento de un fallecimiento o incapacidad. Acuérdese, esto no es una sustitución para una consulta directa con un abogado que tiene experiencia sobre estas cuestiones. Bueno, gracias por acompañarme hoy. Como siempre, yo les deseo mucha salud y que siempre tengan fe.